Bienvenidos jóvenes. Hoy comenzamos la segunda clase que tiene que ver con eh, el conocimiento y análisis del género lírico. Si recordamos la clase anterior, podemos darnos cuenta que ya vimos algunos de los elementos que componen el género lírico, como lo son la estrofa, el ritmo y la rima. Y también pudimos ver algunos ejemplos de ello. Y lo que hoy vamos a analizar es el verso. Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es conocer los elementos externos que componen al género lírico y aplicarlos en el análisis de poemas. Principalmente vamos a ver entonces el verso. Comenzamos. El verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema. Como ya se les había anticipado, leer el verso o leer un poema de manera recta o lineal es casi imposible porque ya de manera inconsciente nosotros tenemos en consideración estos elementos, el ritmo y la rima, lo cual hace que al leerlo entonces fonéticamente suene con cierta musicalidad. Dentro del poema, el verso es una línea. Por lo tanto, cada una de estas líneas que se escriben va a ser un verso y cuando están agrupadas va a ser una estrofa. El verso tiene una clasificación según la cantidad de sílabas que tiene. De esta manera vamos a ver que distintos tipos de versos. Si se fijan, tenemos esta tabla que abarca desde el 1 al 14 en cuanto a cantidad de sílabas y al lado el nombre de cada uno de estos tipos de versos. Agregué una sílaba y el verso monosílabo, aunque en la práctica no se usa. Generalmente encontramos a partir del 2, pero aún así es importante conocer cómo se llama. Según esto, una sílaba, verso monosílabo. Dos sílabas, verso bisílabo. Tres sílabas, verso trisílabo. Cuatro sílabas, verso tetrasílabo. Cinco sílabas, verso pentasílabo. Seis sílabas, verso hexasílabo. Siete sílabas, verso heptasílabo. Ocho sílabas, verso octosílabo. Nueve sílabas, verso eneasílabo. 10 sílabas, verso decasílabo. 11 sílabas, verso endecasílabo. 12 sílabas, verso dodecasílabo. 13 sílabas, verso tridecasílabo. Y 14 sílabas, verso alejandrino. Bien, en cuanto a los versos de 13 sílabas, el verso tridecasílabo es, bueno, por superstición se ha considerado siempre que el 13 es un número de mala suerte, por lo tanto va a ser un tipo de verso que los autores, sobre todo aquellos de la Edad Media, van a tratar de evitar, ya por ser considerado mala suerte. Y tenemos este verso de 14 sílabas que debiera llamarse tetradecasílabo, pero se llama alejandrino, principalmente porque es Alejandro Magno quien escribía y utilizaba este tipo de métrica que es considerada de la poesía culta. Ya cuando se estudia entonces la literatura de la Edad Media, vamos a ver que la literatura culta, la lírica culta, utilizaba este concepto de cuadernadía, en el cual los versos tenían esa medida de 14 sílabas. Y si se fijan al costado de acá, tenemos otra división, una que abarca desde el 1 al 8. Los versos entonces que son considerados de monosílabo hasta octosílabo son considerados versos de arte menor. En cambio, los que van desde las 9 sílabas, vale decir el eneasílabo al alejandrino, son considerados versos de arte mayor, principalmente dado por la longitud. Cuando nosotros hablamos de clasificar versos, lo vamos a hacer principalmente de la mano de la métrica. ¿Qué es la métrica?
la ciencia que se ocupa de inventariar, clasificar y analizar los distintos tipos de poemas de una determinada lengua. De esta manera separamos el verso en sílabas y según la cantidad que tenga lo clasificamos, que es lo que vimos anteriormente. Si nos vamos a la primera estrofa del poema que nosotros veníamos revisando, Corderito de Gabriela Mistral, vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos los primeros 4 versos que componen este poema: Corderito mío, suavidad callada, mi pecho es tu gruta de musgo afelpada. Corderito mío. Vemos cómo está separado por sílabas y tenemos un total de 6, lo que hace entonces que este verso sea hexasílabo. Y fíjense en la diferencia que se genera acá en el mío con suavidad, acá el suá. Esto se da porque aquí vamos a aplicar el conocimiento que tenemos de la secuencia vocálica, ¿verdad? Cuando hay una vocal cerrada, tónica, más una vocal abierta, consideramos entonces que es hiato. Por eso se separan en 2 sílabas diferentes. En cambio, acá en schwa, la vocal abierta es la tónica, no la cerrada, por lo tanto se mantiene junto en una misma sílaba. Esto quiere decir entonces que es un diptongo y por eso lo contamos como una sílaba. Ya, nuevamente tenemos la cantidad de 6 sílabas, también es un verso hexasílabo. Hacemos a los dos siguientes. Mi pecho es tu gruta. Mi pecho es tu gruta. Que si contamos la cantidad de sílabas debieran ser 7. Y aquí, cuidado que digo debieran ser. Por lo tanto, este debiera ser un verso heptasílabo. Lo mismo ocurre con el siguiente, de musgo afelpada. Nuevamente tenemos 7 sílabas. Por lo tanto, también debiera ser un verso heptasílabo. ¿Y por qué yo hago tanta referencia o énfasis en este debiera? Pero, dice ahí, ¿verdad? Existen licencias métricas, las que se aplican según conveniencia del autor para hacer casar la cantidad de sílabas necesarias según el tipo de poema que escriban. Lejos de lo que uno creyera, ¿verdad? Uno dice, pero escribir un poema no debe ser tan complejo. La verdad es que cuando nosotros lo analizamos métricamente, sí hay un alto nivel de complejidad en la escritura de este tipo de texto, dado principalmente porque hay que hacer calzar la cantidad de sílabas según el tipo de poemas que se escriban. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de romances, los romances son poemas que son predominantemente octosílabos. Por lo tanto, tenemos que hacer que todas o casi todas los versos del poema calcen con 8 sílabas cada uno. En el caso del soneto serían endecasílabos principalmente y como vemos en el poema anterior, los versos son más bien hexasílabos o eso es lo que pretende. Entonces, si se fijaron, los dos últimos tenían una métrica diferente, eran heptasílabos. Pero aquí empezamos a conocer entonces las licencias métricas. Primero, tenemos la sinalefa. Si uno lee la definición es un poco extraña, no le encuentra mucho sentido hasta que lo ve ya puesto en práctica acá. Este sería el verso número 3 de la primera estrofa, mi pecho es tu gruta. Y fíjense que aquí esta sílaba, cho, termina en vocal y la siguiente es comienza en vocal. Entonces lo que hace la sinalefa es según un fenómeno fonético de fono, que suena. Cuando hablamos de fonético es como suena. Va a juntar estas dos sílabas en una sola. Si recuerdan, acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la separación anterior. Pero al aplicar la sinalefa, estas dos van a pasar a ser solo una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces, el verso que antes creíamos heptasílabo es más bien un verso hexasílabo según esta licencia métrica. Otra licencia métrica es el hiato y es todo lo contrario de la sinalefa. Ya aquí no se va a buscar mantener estas dos sílabas que terminan y no comienzan en vocal juntas, sino que al revés, lo que trata de hacer es separarlas. Y lo veíamos en el ejemplo del primer verso de la primera estrofa del poema Corderito, donde se da esta palabra mío. Si el autor necesitara que este fuera un poema pentasílabo, lo que haría es utilizar la sinalefa y juntarlos, pero como en este caso necesita que sea hexasílabo, va a mantener el hiato y lo va a separar. Cosa que no hizo con el otro verso, suavidad callada, ¿verdad? En sua las mantuvo juntos como un diptongo. El hiato y la sinalefa nos bastan para entender un poco cómo funciona la métrica, porque existen otros dos, como la sineresis, que junta el hiato, ¿verdad? Si yo necesitara que este hiato fuera una sola sílaba, aplicaría la sineresis y juntaría entonces esto como una sola sílaba. Y la diéresis, que deshace un diptongo. En el caso del schwa, de suavidad, si yo quisiera separarlo, aplicaría diéresis y sería su, a, vi, da. Pero como no la necesito porque debo hacer que me calce como hexasílabo, lo que hago es mantenerla junto como suavidad.